ante todo, me gustaría pediros que nos levantáramos un momento y tuviéramos memoria y recuerdos de las últimas de Valencia un ratito de segundo. Lo más interesante será escucharos así.
bienvenidos a todos a esta presentación oficial del ganador y el finalista del Premio Planeta 2024, que como veis pues ya los tenemos engalanados. Es de alguna manera esta apuesta de largo de las dos novelas, que ya podemos ver sus portadas en un día en el que empiezan ya a estar en las librerías. Por tanto, felicidades también por poder verla en el mercado. Paloma Sánchez Garnica es ganadora del Premio Planeta con su novela Victoria. Ella ya fue finalista por Últimos Días en Berlín y de hecho ya escribió sobre Berlín de la Segunda Guerra Mundial y las sospechas de Sofía. Es una de las autoras con mayor reconocimiento del panorama literario. Debo reconocer que para mí es un honor poder estar hoy aquí con estas dos grandes autoras charlando y además en este escenario, por supuesto, muchísimas gracias a la Real Academia Española por acogernos. Yo creo que no hay mejor lugar para acoger además el planeta y sobre todo en este 75 aniversario. Paloma, muchas gracias por acompañarnos. Y en este escenario. Felicidades. Beatriz Serrano, finalista del Premio Planeta 2024 con Fuego en la Garganta. Es periodista, es escritora, ha desarrollado su carrera en el periodismo digital y en medios como Vanity Fair, Vogue, Es Moda o El País. Y su primera novela, El Descontento, ya fue una revelación el año pasado. Y además, pues este año ya finalista del Premio Planeta, con un estilo muy marcado, mordaz, diría yo, incluso, muy emotivo también. Felicidades. Muchas gracias, Cristina. De verdad, un placer estar con vosotras. Ahora que han pasado un poquito ya unos días de recibir el premio, ambas, y que veis las portadas, yo no sé, que os despierta el poder ver ya los libros aquí en papel con sus portadas. Paloma. Bueno, es una emoción contenida, es el final de un camino, de un largo camino, ¿no? Es ver en físico lo que tú has estado elaborando durante muchos meses, casi un año, más de un año, y que al principio se te iba todo y se te deshacía y eran nebulosas que no se centraban y de repente se va centrando hasta acabar en ese libro y en esa portada. Así que ahora ya deja de ser mío y pasa a ser de los lectores. Emoción. Sí, yo esta mañana he tenido una sensación muy bonita cuando mis amigos han empezado a escribir que ya lo tenían en sus manos, ¿no? O sea, es como ya estaba materializado, ya lo pueden empezar a leer, ya pueden conocer la historia, ya pueden hacerme comentarios, entonces eso me hace muchísima ilusión. Lo primero que llevo a mis amigos, a mis amigas y que lo puedan disfrutar, ¿no? Es como muy emocionante siempre. Como decíamos, son dos novelas muy distintas, pero tienen puntos en común. Por ejemplo, esas mujeres que se reflejan en estos libros, que tratan de sobrevivir, que buscan también su sitio en la sociedad, incluso la aceptación, diríamos, aunque no siempre la consiguen, ¿no? Que hacen muchísimos sacrificios y que toman decisiones difíciles para salir adelante. Por supuesto, cada personaje en un tiempo y en una época, ¿no? Porque hay que decir que Victoria, como decíamos, el escenario es el Berlín dividido tras la Segunda Guerra Mundial, y en cambio estamos hablando de Fuego en la Garganta, que es la sociedad española de los años 90 y que nos parece a todos muy actual, ¿no? Porque todos tenemos recuerdo todavía de los 90, así que ambos personajes femeninos sufren fuertes contradicciones. Paloma, por ejemplo, Victoria es una mujer muy brillante. Está creando un sistema de cifrado de comunicaciones después de la Segunda Guerra Mundial, imagínense, y sin embargo sobrevive con un sueldo de cantar por la noche, en un lugar nocturno que es el Cassandra. A mí me ha recordado mucho a la historia de Heidi Lamar. Yo no sé si has querido de alguna manera rendir homenaje a esas mujeres anónimas que han existido, ¿no? Totalmente, por eso se llama su hija Heidi, porque, bueno, Victoria se impuso, el título de Victoria lo tenía antes de crear casi la nebulosa de lo que quería contar, pero y se impuso y ya quería ser Victoria, pero la hija es en homenaje a Heidi Lamar, una mujer como otras muchas mujeres que han sido fundamentales en el desarrollo posterior de instrumentos, de elementos y de cosas que luego nos han servido en la vida actual y que están muy olvidadas, ¿no? Y bueno, fue algo casual, cayó en mis manos su vida, su biografía, y empecé a indagar sobre ella, y bueno, es un pequeño homenaje a esas mujeres de aquella época que trataban de, bueno, también con la guerra, todos con ello, no solamente en ellas, sino en la sociedad entera,
pero son mujeres fundamentales para lo que muchas de las cosas que utilizamos con tanta normalidad como ser wifi en la actualidad. Claro, que sufrieron el peso de los prejuicios, ¿no? Pues Totalmente, en ella todo, o sea, en la mar todo. Bueno, también en Fuego en la Garganta, Beatriz, tú tratas esos efectos devastadores de la sociedad, de cómo la sociedad juzga, ¿no? De esos prejuicios del escarnio social. La presión de las madres o sobre las madres, ¿no? Lo que se espera de ellas. Habla en la novela de la infidelidad femenina en general, incluso del hastío. Temas muy de actualidad porque trata muy abiertamente también el tema de la salud mental, son temas que están hoy en día de actualidad, que abordas sin cortapisas. Yo no sé si tiene que ver con tu vocación periodística, puedo llegar a entender, ahora que lo dices, ¿quieres ser a través de la novela también ese altavoz de los más débiles? Pues no lo sé, o sea, no sé si altavoz de los más débiles, pero sí que me ha interesado siempre la figura del outsider, ¿no? De la persona que siempre está un poco en los márgenes de la sociedad o que está directamente fuera de la norma, de la persona que no se conforma con seguir un poco, marcar las casillitas que hay que hacer, de pues estudiar una carrera, casarse, tener hijos, comprar un volumen, una hipoteca, etcétera, ¿no? Y que se sale de ahí, o incluso gente que una vez está dentro y que la felicidad no puede ser solo esto, ¿no? Entonces, en este sentido, siempre me he sentido muy atraída por este tipo de personajes que hay dentro de estos personajes inconformistas. Yo creo que un poco también lo que se plantea, sobre todo de cara al personaje de la madre, que es pues una inspiración también muy de La mujer helada de Annie Ernaux, ¿no? Ella también tenía ese tipo de conflicto, o de ensayos como Las abandonadoras de Begoña Gómez Urzay, ¿no? De ese tipo de mujeres que hacían algo que es como lo que peor visto está en sociedad, ¿no? De hecho, ella tenía una frase que me gustaba mucho, que era: un hombre se va, una mujer abandona. Y me inspiró mucho esa frase. Entonces, sí, no sé, un poco por poner este tipo de personajes que yo creo que nos ponen también frente a un espejo, ¿no? De cosas que se nos han podido pasar por la mente, cosas que hemos pensado, cosas que no hemos hecho, porque no somos personajes literarios y tenemos ciertas responsabilidades. Claro, pero hablas de outsider y en realidad hay muchas más mujeres así, ¿no? Que por eso abordas muy bien todo el tema de la insatisfacción de las mujeres, como decíamos, y ese papel que tienen reservado para ellas de la sociedad. Yo no sé si es más fácil hacer un retrato de la sociedad de los años 90 maravilloso, una sociedad que nos creíamos y se creía muy moderna, ¿no? Y muy avanzada, y de repente cae la luz de los personajes y nos damos cuenta de que no era así realmente. ¿Tú crees que es más fácil trasladar estos temas que están de actualidad y que son tan reales? Cuando se trasladan a la ficción es más fácil entender lo que realmente nos ocurre. Hombre, por supuesto, sí, esto es donde se ve a la perfección. O sea, este libro tiene un componente sobrenatural, pero no es terror, pero en el cine de terror, por ejemplo, se ve eso, ¿no? De cómo se están tratando temas como el racismo, el aborto, tal, pero bueno, como son como monstruitos, se puede tratar de alguna forma. Entonces creo que la ficción sí que nos ayuda, y siempre lo he pensado, a explicarnos, ¿no? También puedes crear personajes que bueno, pues que te ayuden con un conflicto que es un conflicto personal, pero que estamos hablando de algo muchísimo más universal. Entonces, o sea, desde luego, yo creo que sí. Y bueno, y luego además tenemos también, o sea, desde la ventaja del tiempo, es muy fácil mirar cronológicamente, ¿no? Y decir, así que era esto, ¿no? O sea, analizar lo que está pasando justo en este momento, pues es más fácil digerirla. Pero bueno, y encontrar esos paralelismos con el hoy en día, que es muy interesante también. Paloma, tu anterior novela también estaba ambientada en la Alemania nazi y en la Segunda Guerra Mundial, además de la Rusia bolchevique. En Victoria, sin embargo, se centra un poco en lo que vendría después, en lo que es la Guerra Fría, ¿no? Y además hay críticas para todos, porque también tenemos un Berlín ocupado, donde también hay críticas para las fuerzas que ocupan, ¿no? Que hay una frase, algo así que dices como que los que están allí se creen en disposición de la vida de los berlineses, no son los dueños de las vidas de los berlineses, ¿no? Hasta tal punto llegó a ser la ocupación por todos lados, ¿no? Hay pocas veces yo creo que se ha escrito sobre el paralelismo entre el nazismo, como hace en Victoria, y las leyes segregacionistas en Estados Unidos. Hay un paralelismo ahí súper interesante que me ha encantado. No sé si era importante para ti ese paralelismo y dar que pensar un poco. Sí, porque yo estaba muy centrada, terminé los últimos días en Berlín,
estaba muy centrada en las consecuencias del nazismo, no solamente el horror del Holocausto, sino en la violación de los derechos fundamentales, ¿no? Y me di cuenta que al otro lado del Atlántico, en un país democrático que se creía y se consideraba una de la libertad y de los derechos, pues había unas leyes, un atentado contra los derechos humanos, los derechos fundamentales de una parte de la sociedad, por el color de la piel, incluso por su diferente, por una ideología amenazante o diferente, como fue en la época del nazismo. Entonces, ahí me surgió un poco la curiosidad de estas comparaciones, que no es tanto comparaciones, sino entender un poco todo este paralelismo que nos da la historia, ¿no? Que pensamos que todo el horror está en un lado y nos dejamos o nos olvidamos de lo que hay, que las democracias siempre son imperfectas y pueden tener también atentados contra los derechos humanos, que cambian además, no siempre, unas veces son los judíos, otras contra los judíos, entonces son los negros, los inmigrantes o los que ideológicamente piensan diferente. Hablabas ahora del macartismo, que es verdad que lo remarcas mucho, ¿no? Como esa cara de bruja a cualquier pensamiento que se acercara mínimamente al comunismo fue perseguido, y como muchos medios de comunicación también compraron ese discurso de alguna manera para vender más. Yo no sé si está de actualidad hoy, si hay mucho paralelismo con el día de hoy en día. Yo no sé si podríamos novelar lo que estamos viviendo no solo en Estados Unidos, en este caso, porque estamos hablando de allí, con las elecciones que acaban de ocurrir, con todas las fake news que siempre rodean en los últimos años toda la actualidad. Bueno, a mí lo dije, además me tocó con una compañera periodista normal, pero sí que es verdad que el periodismo nunca hubiera podido ser periodista, pero a mí el periodismo me fascina, creo que tiene un poder, el periodismo tiene un poder importantísimo, fundamental para una sociedad, pero tiene las dos caras, todo poder, ¿no? Y hay periodismo que puede llegar a alentar esas fake news o en el caso de esa persecución, esa caza de brujas que se desató en Estados Unidos o en cualquier lugar contra el que no piensa igual o contra el enemigo fraguado para dirigir todos los males hacia él, ¿no? Y luego está el otro periodismo que se enfrenta al poder, que duda del poder y que se arriesga para contar la verdad, para exponer lo que realmente está pasando y está sucediendo. Y eso es lo que me fascina de ese mundo del periodismo, ¿no? Esas fuerzas que se vieron muy claramente, y sobre todo con Eduardo del Murro, ¿no? Cuando se enfrenta, aunque él siempre dice que no acabó con el macartismo, y es cierto, porque hubo otro, lo que pasa es que él tenía un elemento muy potente que era la televisión, incluso más potente que la prensa escrita, y tuvo un efecto a lo mejor mayor, pero ese enfrentamiento sabiendo lo que le iba a venir encima, y lo asumió, y bueno, también con sus consecuencias, ¿no? Ese paralelismo me gusta mucho, y yo creo que en la actualidad pasa lo mismo, si es que la historia se repite con diferentes elementos, con diferentes enemigos, con diferentes poderes, pero al final el ser humano es lo que tiene para caer en los mismos errores y repetir los mismos hechos. Hay más cositas en común en ambas novelas, por ejemplo. En las dos hay viajes, hay huidas hacia adelante, que no lo parezca. Hay abandonos que influyen en la relación madre-hijas. Beatriz, ¿tú crees que todas las madres de alguna manera sienten que fallan a sus hijas de algún modo? Pues la verdad es que no lo sé, no las he preguntado a todas para escribir mi opinión. Que si las madres fallan a sus hijas, no, lo que creo, o sea, hay un tema en esta novela que creo que tiene que ver sobre los silencios familiares y las cosas que ocultamos y las cosas que metemos debajo de la alfombra. Y creo que esto sucede en el libro por parte de, o sea, las preguntas que Blanca no puede hacer en su entorno familiar las termina haciendo en internet. Y las preguntas que no responde su padre y las cosas que no cuenta la madre y lo que no puede expresar y tal. Entonces creo que sí que hay
muchos silencios y muchos miedos a la hora de expresar lo que de verdad pensamos, sobre todo en el entorno familiar donde tenemos miedo de hacer daño a otra persona, ¿no? Entonces, cuando estás tapando todas esas cosas, al final explota. Creo que todos hemos tenido algún momento de, pues, cuando eres hija en la relación con tus padres, que igual hay un momento que no tienes muy claro cómo hablar con ellos y luego te haces un poco más mayor, casi que les empiezas a comprender y ya empiezas a hablar de otra forma. Creo que en épocas, pues, yo qué sé, pues, mi abuela sí que vivió durante más tiempo la dictadura y tal, pues ahí también había muchísimos silencios y muchas cosas que no podía hablar con su hija, que era a veces mi madre. Entonces creo que está más bien reflejado eso. No sé si las madres siempre dicen que las hijas nos revolvemos contra las madres, ¿no? No contra el padre. Entonces quizás eso está ahí. En este libro es más bien lo contrario. Ella, cuando descubre determinadas cosas, se revuelve contra el padre. Y entiende mejor a su madre, ¿no? Entiende mejor a la madre. Hay que decir que Blanca es una niña diferente a las demás, pero claro, su madre también es diferente a las demás mamás del cole, ¿no? Porque trata con muchísimo sarcasmo el universo mamás del cole. Por decirlo. Yo me reí mucho. Bueno, ¿cuántas Blancas y cuántas madres de Blanca crees que hay en la sociedad española todavía debajo de la alfombra? Yo creo que muchísimas. O sea, yo creo que hay un tema del ser humano y es que todos nos sentimos un poco, antes te he hablado del outsider, todos nos sentimos un poco el outsider, ¿no? O sea, luego creo que hay gente que se adapta mejor y que convive mejor con la sociedad que le ha tocado vivir, pero creo que es algo bastante natural sentirse un poco fuera de... Sí que es verdad que esto lo trataba en mi anterior libro, que es ver un poco la vida como una actuación, la vida como a veces un acto performático. O sea, quien mejor actúe es quien mejor se va a adaptar. O sea, pues si a ti te gusta comentar a la salida del colegio, pues que la madre no puede soportar y como me hablen de Arguiñano y de la Porta de Lola voy a estallar, ¿no? No puede ya con esto, mientras que las otras madres en esa conversación más cotidiana se sienten más conformes. Pero para ellas es como una especie de clavo más en esa tumba que ella, no recuerdo la pregunta que me has hecho, pero... No, sí, pero ¿cuántas blancas y cuántas madres de Blanca? Pues eso, la respuesta corta es mucha. Bueno, Paloma, en tu novela aparece constantemente una necesidad de combatir las injusticias, queda muy claramente reflejado en un personaje, el personaje masculino que es Robert Norton, capitán y abogado. También en otros personajes secundarios. Yo quería preguntarte con qué personaje, con cuál personaje te quedarías como tu favorito o como el que te despierta algo especial. Bueno, de Robert Norton me despiertan muchas, porque además es que, bueno, Victoria por supuesto, ¿no? Pero al final son los dos, Victoria y Robert Norton. Sí, y algún secundario. ¿Algún secundario? Pues, por hablar de algún personaje más de las novelas. Pues yo diría, bueno, podría decir mucho, porque es que claro, no me acuerdo cómo se llama. La dueña del cabaret. La dueña de Charlotte. ¿Cómo se quita que ya no? Ahora ya es muestra de los lectores. Sí, porque ella la salva, pero también hay uno que es, al final se salva, por supuesto Rebeca. También, es que hay muchos que están en una caída libre y consiguen salvarse. Oliver, Coleman. Es que los secundarios para mí son muy fundamentales, porque yo creo que en la vida somos nosotros y nuestras circunstancias, que al final son la gente que tenemos a nuestro alrededor, y hacemos y actuamos y decidimos y gestionamos nuestra vida de acuerdo con lo que tenemos, la gente que tenemos a nuestro alrededor, con los que nos cruzamos, con los que apartamos, con los que, a los que nos aferramos, ¿no? Y por eso para mí los secundarios tienen su papel, aunque sea pequeño, pero tienen un papel muy poderoso. A través de los secundarios cuentas muchísimas historias. Yo no sé, pues, ¿con cuál te quedarías? ¿O todas eran ¿Te han quedado microhistorias por escribir? Sí, tengo que cortarme, sí. Porque si no, yo soy muy expansiva. O sea, yo resumir no sé. Cuando me dicen, cuenta lo que es Victoria, me cuesta mucho, porque yo contaría la historia entera, pero no se puede contar la historia entera. Y me cuesta mucho resumir, y cuando estoy escribiendo tengo que ir un poco centrando para no expandirme, porque
personajes como de los que se van cruzando en su vida, bueno y malo, que bueno, pues habría una novela de 2000 páginas y no creo que no rentable. Beatriz, te pregunto a ti por tu personaje secundario favorito que te despierte especial interés. Pues, a ver, a mí me gusta muchísimo la madre, que no tiene nombre porque es así como una figura, ¿no? O sea, juego mucho con todo el imaginario religioso también que hemos tenido a nuestro alrededor, entonces me gusta que la madre no tenga nombre, que ella repita todo el rato, yo no quiero ser la madre de Blanca, no quiero ser la esposa de Jorge, pero luego ya nunca tiene nombre en toda la novela, porque supongo que podría ser cualquier mujer. Me gusta mucho un personaje secundario del que no puedo hablar, pero luego yo disfruto mucho creando personajes minúsculos que salen en un momento dado y que igual no vuelven a aparecer, pero que tienen algo muy concreto y muy particular y que significa mucho. Por ejemplo, al principio del libro aparece en casa de Blanca la tía de Blanca. Y la tía de Blanca es una mujer que, claro, es lesbiana, pero en los años 90 es como esta mujer que siempre aparece con su compañera del piso. Entonces me parece que es una forma, o sea, como de una forma muy pequeñita de repente tener un personaje y decir, claro, es que era esto de los 90, de estas mujeres que no estaban dentro de un armario, pero sí que estaban con un vientre dentro y fuera, que siempre iban con su compañera de piso con la que llevaban viviendo 20 años, pero nadie comentaba nada. O sea, ese tipo de secundarios y de esas apariciones las disfruto mucho. Y luego las monjas. Las monjas me encantan. Vamos, ¿de qué les? Bueno, la verdad es que a través de Blanca y las amigas de Blanca haces un retrato generacional muy interesante, ¿no? Porque están las adolescentes, pero está la familia de las adolescentes, la sociedad. Y la novela está repleta de referencias culturales, de canciones de artistas, de películas, de novelas. Entonces la pregunta yo creo que es obligada, ¿cuánto hay de Beatriz Serrano en todos esos gustos de las chicas de internet? Pues debo decir que Blanca es infinitamente más guay de lo que yo era en el instituto. Por eso la hice gótica y desde que ella tuviese unos gustos bastante más elevados, gustos que yo conocí más tarde. Pero hay muchas de las cosas que le gustan a Blanca me gustan también a mí, me han gustado más tarde porque no las descubrí en su momento. Pero me hacía mucha gracia porque la adolescencia es un periodo donde te identificas muy fuerte a través de tus gustos. Hay gente que es un poco cuadro que lo sigue haciendo con 50 años, pero lo normal es que esto pues lo hagas en la adolescencia para diferenciarte del resto, ¿no? Y para mostrar, o sea, como que sea muy vehemente, yo no soy como esta otra gente, yo soy guay, yo soy cool. Y también para sentirte dentro de un grupo al que puedas sentir cierta pertenencia. En los 90 se hablaba mucho de tribus urbanas, que esto es algo que ya ha desaparecido, pero las famosas tribus urbanas que tú te ponías en la tele y decían, ¡hoy tribus urbanas! Que salía un gótico, un bacala, ¿no? Esto, pues ella se adscribe también a un tipo de tribu de los 90 que son las góticas. Y que, claro, pues esto también daba mucho pie a que ellas sean unas niñas que hablan como, pues, porque claro, son niñas que leen a Poe y que les encanta Drácula, entonces en lugar de decir estoy mal, y tengo una revolución emocional dentro de mí, no, como que tienen ese tipo de expresiones que me parecía como bastante gracioso para unas adolescentes, ¿no? Que tiende, es un periodo muy melodramático de nuestras vidas, pero Blanca es bastante más guay de lo que yo era. Bueno, hablando de referencias culturales, Paloma, la historia de Victoria pues está llena de muchas penurias, pero también hay mucha resiliencia, mucha esperanza, mucho amor, y hay un guiño en la novela a lo que el viento se llevó. Entonces yo te quiero preguntar, si es Victoria tu particular Escarlata O'Hara. Pues puede ser. Bueno, es que lo que el viento se llevó es el origen de todo en Estados Unidos, ¿no? Y lo que fue, yo había visto la película, pues eso, tropecientas veces, unas veces una hora, otras veces 2 o 3 horas, pero cuando empecé a pensar en esta novela, además era una edición muy buena y muy clara, y me lo leí, me fascinó la lectura porque es una clase de historia, de intrahistoria, además muy real, porque la autora cuenta la historia que le contaba a su abuela, y es una forma de cambiar, ¿no? De
que cómo cambió la manera de vivir de los estados, porque uno de los escenarios, bueno, el Capitán Norton es de Alabama, y uno de los escenarios es Alabama a finales de los años 30, de todo el racismo que había y todos los prejuicios raciales que había, y las injusticias a raíz de esas leyes de Jim Crow que surgen a raíz de la guerra de secesión. Y me parecía interesante porque además, bueno, es uno de los libros que son fetiche es un recuerdo entrañable para Robert Norton, porque Robert Norton tiene un pasado hasta que le lastra y que le amenaza y que le ahoga, y incluso llega hasta allá con una verdad tremenda que le abre un canal en la conciencia y le obliga a elegir entre la justicia, la venganza o la amargura del silencio, ¿no? Y siempre va a poner ese libro porque es su anclaje a ese pasado, ¿no? Y poco más puedo decir. No vamos a adelantar. Me pongo a explicar. La atmósfera en Berlín está tan bien construida que parece que podamos caminar realmente, ¿no?, por las calles y los escenarios que vas describiendo. ¿Hiciste muchos viajes durante el proceso de creación o cómo fue ese proceso de creación? Bueno, es que Berlín para mí es una ciudad un poco fetiche. Es una ciudad que conocí 40 días antes de la caída del muro de Berlín, y lógicamente pues el entrar un 26 de septiembre a ese Berlín occidental y luego pasar al Berlín oriental, ese contraste tan tremendo, y luego a los 40 días caer el muro de Berlín y seguir siempre Berlín. ¿Y qué más? Que si habías viajado mucho, no, he viajado, sí, eso de creación. pero sobre todo pero he viajado, no solamente he viajado, conozco y me ha interesado mucho, y lo que me interesaba en este libro, claro, ya había explorado el ascenso del nazismo y las consecuencias de ese ascenso con la Segunda Guerra Mundial, ya había explorado con La sospecha de Sofía el muro físico, y me quedaba ese espacio de 15 años, 16 años desde que termina la Segunda Guerra Mundial hasta que se cierran las fronteras y se empieza realmente a construir el muro físico, cuando la Guerra Fría se hace física, ¿no? Y cómo los berlineses, esos berlineses que van reconstruyendo poco a poco sus vidas, además de su ciudad, cómo se movían en ese Berlín ocupado, dividido, sin muro, porque iban de un lado a otro prácticamente sin ningún problema. Luego, poco a poco, ya a partir del 48, 49, empieza a haber problemas, sobre todo desde el sector soviético, que ya empieza a poner algunas restricciones, pero prácticamente hasta el 13 de agosto de 1961, que se cierran las fronteras, había miles de personas que pasaban del lado soviético al lado occidental a trabajar, a comprar, al cine, al teatro y viceversa. Y de repente llega ese. Y tenía mucha curiosidad por saber cómo se movían, cómo salían adelante en ese Berlín sin muro. Sí, se vive además con emoción esos viajes de un lado a otro. Beatriz, Internet es la vía de escape de Blanca, también de sus amigas. De hecho, se habla incluso de esa familia escogida, ¿no?, que es la familia que escoge Blanca de alguna manera sus amigas en Internet. ¿Has sentido nostalgia de cómo era esa Internet que empezaba en los 90? Yo no sé si crees que era más segura antes que lo que estamos viviendo ahora, sobre todo para los adolescentes. Mira, más segura no te sé decir, porque lo cierto es que ahora ponemos más nuestra cara, o sea, digamos que nuestro perfil por redes sociales está más claro quién eres, y antes creo que la gente se ocultaba más detrás de un nickname o detrás de un avatar. Lo que sí que es cierto es que, o sea, me parece que el libro retrata un periodo donde, o sea, que me parece que estamos viviendo el proceso opuesto. O sea, nosotros entrábamos, cualquier persona que se sintiese un poco solitaria, un poco fuera de lugar, entraba en Internet con la idea de escapar de alguna forma y de encontrar a gente afín. Y sin embargo ahora ha habido una evolución que lo que estamos haciendo es intentar salir de Internet y liberarnos de toda esa toxicidad en la que se ha podido convertir, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que muestra un Internet más inocente, donde la gente se metía pues como alguien que va explorando el campo con un palo, ¿no? En plan, bueno, a ver qué me sale de aquí, pero no teníamos claro las cosas que hacían, las cosas que hace Blanca en Internet.
abrirse un blog, poner poemas, hacer determinadas cosas, no sabía qué efecto iban a tener, ¿no? O sea, no sabía, no tenía claro como ahora todo el mundo que está en internet, que está de nuevo haciendo algo mucho más performativo, ¿no? De estoy mostrando esto de cara a la galería, sino que era mucho más inocente, y en ese sentido yo creo que la evolución hacia ser un poco más adulta de Blanca va como muy en paralelo con esos primeros años de internet, de empezar siendo algo muy inocente y convertirse en algo bastante más oscuro. Pero sí que he sentido nostalgia de hablar hasta las tantas por Messenger, la verdad. Bueno, hay momentos en los que lo que tiene Blanca, ese fuego en la garganta, parece mágico, otras veces es muy, muy real, difícil de sobrellevar para una niña, ¿no? ¿Qué simboliza realmente fuego en la garganta? Son las emociones cuando no sabemos cómo gestionarlas. Para mí, o sea, cada vez que Blanca tiene esta reacción es porque está intentando meter hacia abajo todos los sentimientos y todas las emociones, sea esto la rabia, sea esto la desilusión, sea esto el enfado, o más adelante incluso emociones positivas, porque igual no se permite llorar, no se permite ser un poco buena consigo misma, ¿no? Entonces para mí es un poco todo lo que sucede cuando ya no se permite comprenderse y escucharse a sí misma, pasan cosas raras a su alrededor. Las dos planteáis unas mujeres solas, bastante en soledad. ¿Creéis que realmente es inevitable la soledad de las mujeres? Porque estamos hablando de soledad, de una mujer como Victoria, que es mucho más mayor que Blanca, que estamos hablando de una adolescente, ¿no? Y ella también sufre esa soledad. ¿Creéis de alguna manera que es algo inevitable? No, yo creo que no, pero hay circunstancias en las que sí. Lo malo de la soledad, la soledad no es definida. Victoria tiene a su madre, tiene a su hija, muchas veces se siente sola porque Rebeca no responde al amor hacia ella, ¿no? Rebeca se vuelca hacia su sobrina, vuelca todo su amor hacia su sobrina, y sin embargo hacia Victoria nada más que vuelca resentimiento, envidia, silencio y desplantes, ¿no? Pero yo creo que, bueno, la soledad siempre es mala cuando no es elegida y cuando necesitas a alguien, pero no creo que sea una cosa de nuestra tarea, yo creo que es una soledad. Yo es que creo que estoy un poco obsesionada con la soledad, con el tema de la soledad, porque en el libro anterior, yo también escribo novelas contemporáneas, entonces me parece que la soledad es un problema cada vez mayor. De hecho, creo que la hemos alertado varias veces, ¿no? Antes solía ser personas muy mayores, hace poco salió un artículo en El País que los Gen Z se sienten terriblemente solos, gente muy joven, quizás porque están más acostumbrados a las pantallas, porque eso provoca más aislamiento, menos contacto y demás. Entonces yo creo que es natural que algo así salga en mis libros, porque al final escribo sobre el tiempo de ahora y creo que hay una falsa creencia con la hiperconectividad de estar siempre, o sea, que estamos siempre acompañados, pero muchas veces hace falta el contacto humano. Creo que durante la pandemia lo vimos claramente, que había gente que era que simplemente quiero que alguien me abrace, porque igual vivían solos y tal. Una compañera mía de trabajo dice que cuando fue a la peluquería y le tocaron la cabeza flipó, porque llevaba un montón de tiempo sin tener contacto. Entonces yo creo que eso, o sea, sí que es un problema actual, ¿no? Entonces por eso yo creo que está en los libros. Y no sé si es... No creo que sea algo más femenino que masculino, creo que es algo bastante generalizado, bueno, y además de todos los géneros y luego además de todas las edades, o sea, creo que nos afecta a todos de alguna manera. Bueno, y ya para terminar os quería preguntar qué esperáis del público, ¿no? Porque de alguna manera, como lo decía Paloma al inicio, de que ya no son vuestros, ya son de los lectores y sufren una transformación en cada mente y en cada lector. No sé qué esperáis, Paloma. Yo espero evolucionar, espero que en algún momento les dé ese latigazo que les remueva un poco porque yo creo en la lectura, en el efecto poderoso de la lectura, que nos hace más tolerantes, que nos hace que nos da más posibilidades de pensar y juzgar menos
hace ya unos cuantos meses y que ahora se cerrará con cada uno de los lectores que lo cojan en sus manos. Pues a mí es que me gustan las cosas culturales, ¿no? O sea, yo estaba pensando en cine, literatura, que me hagan sentir cosas y que me remuevan de alguna forma. Entonces, no sé, me gustaría hacer sentir cosas a la gente, sea esto sorpresa, sea... me gustaría que se sorprendieran, ojalá emocionarles, pero no sé, sobre todo que sientan cosas, que no les deje indiferente, que no sea el típico libro que dejen en la mesilla en plan, qué aburrimiento. Que no se deje indiferente. Que no nos deje indiferente, un poco lo que me gustaría. No, estoy seguro que lo conseguirán. Todos los que estáis aquí, que estoy seguro que las leeréis, sabéis decir que los deseos se cumplirán, los dos, estoy seguro. Y para acabar, porque me parece que acababas, quiero decir dos cosas. La primera, perdonadme porque con la emoción del momento al principio del recuerdo, yo creo que me ha traicionado un poco el subconsciente y me he olvidado, Marta, de agradecerte que estés aquí y sabes que soy firme defensor de los políticos, que estáis, Borja, que estáis, porque soy defensor de la tarea pública que desarrollan los políticos. A veces os equivocáis como todos. Y también de todos mis compañeros del planeta que estáis por ahí y que sois sufridos como yo y además que estáis tan empeñados en la difusión de Dios. Y lo segundo, deciros que sabéis a todos que sabéis que es habitual acabar con una copa y celebrar, y que sepáis que este año hemos decidido que no nos parecía oportuno estar celebrando hoy aquí con una copa, y además que tengáis todos, que os vayáis sabiendo que colaboráis con la donación que hace el grupo en este y en otros actos para los damnificados en Valencia, y todo nuestro presupuesto va destinado allí en este tipo de eventos. Y por tanto, hoy nos daremos por despedidos, nos abrazaremos, nos desearemos que tengamos buena lectura, pero no podremos brindar con una copa porque hoy me parece que no es oportuno hacerlo. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias.